Un saludo a todos y bienvenidos a un nuevo video acá en el Colega SAT. Está haciendo frío, por eso estoy con la chalinita preparando, porque el día de hoy voy a presentar un video que va a tener 3 segmentos. Segmento número 1, ya lo están viendo ahora: Andrónico será candidato presidencial por la Alianza Fuerza del Pueblo de Johnny Fernández, número 1. Después vamos a revisar lo que pasó con el líder de los humildes, con lo que está intentando por la fuerza voltear la democracia a su favor, como siempre le ha gustado hacer. Y vamos a cerrar con un tema que yo no quería comentarlo, debo decirlo, pero a mucha insistencia también, y creo que es importante también para los seguidores del canal, cuál es la lectura por lo menos que yo tengo y que podemos realizar a partir de las encuestas de las primarias. No me gusta llamarlas primarias, creo que el nombre apropiado sería encuestas, pero de los resultados de este ejercicio que ha hecho el Búnker en el mes de mayo, ¿no? El Búnker ya ha hecho tres primarias digitales, llamémoslo así, concentrándose en marzo, abril y esta última de mayo, que es la que sobre todo los seguidores de Jaime Nunes creo que se van a alegrar de los resultados. Pero por algo este canal se llama el Colega SAT y aquí cuestionamos todo, ¿no? Y ya les he dicho, fanboys de Dune a un lado, por favor. Empecemos con la candidatura de Andrónico Rodríguez. Y aunque me digan masista, seguidor de Evo, seguidor del Bloque Popular, ya me da igual. Al final del día tiene que quedar algo muy en claro, estimados colegas. ¿Por qué yo le doy también visibilidad? Porque yo también analizo este tipo de casos, sobre todo la figura de Andrónico Rodríguez. Porque mucho va a depender, señoras y señores, si Andrónico Rodríguez participa o no en estas elecciones. En este momento Andrónico Rodríguez es casi el Evo Morales de 2005. Mucho ojito con lo que les estoy diciendo. En este momento Andrónico Rodríguez no tiene ninguna otra virtud más que representar al voto joven, supuestamente joven. Es su única virtud ser joven, aunque la juventud no es una virtud sino una condición de vida, porque es pasajera. Todos hemos sido jóvenes en alguna vez y dejaremos de serlo también. Entonces no hay básicamente algo relevante más allá de su condición joven nuevamente, y que esto pueda ser explotado por las personas que están detrás. Porque yo estoy seguro y lo puedo afirmar, que el momento que Andrónico Rodríguez, o en todo caso Félix Pazzi, ha perdido el control del MTS, de acuerdo a esta novela que sucedió con su esposa, etcétera, y no puede llevar a Andrónico Rodríguez a la candidatura a la presidencia para las elecciones de agosto de 2025, la gente que rodea a Andrónico Rodríguez, la gente que le interesa todavía robar, chupar del Estado, se ha movido en One y lo han contactado, al tío Tongo, tío Tongo, que debe ser el hombre más buscado y el hombre más feliz del mundo. ¿Por qué? Número 1. La UCS ya ha ido trabajando en un proyecto hace muchos años, incluso me atrevería a decir desde la época de su papá, Max Fernández, en la época de los 2000, etc. Pero que el tío Tongo, o el tío Johnny para algunos, ha ido trabajando justamente en capturar el voto, y esto también es cuestionable, pero bueno, es la realidad al final del día, donde más se concentra el voto identitario, la región occidental del país: La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, y algunas otras partecitas de los demás departamentos de este país. Pero donde se concentra el voto identitario, un voto identitario donde muy poco se discute sobre ideología política, muy poco se discute sobre todo de plan de gobierno, muy poco se discute también de unas nuevas estructuras, de repensar el país desde cero, y donde las prácticas del voto identitario, del voto consigna, del voto sin mirar los elementos que rodean a una candidatura
a una decisión tan importante como lo es el voto democrático para unas elecciones nacionales, ojo, en la región occidental del país. Yo pertenezco a esta región occidental, yo soy de la ciudad de La Paz, pero entiendo y reconozco que lamentablemente el occidente vota así. El oriente también, no crean que no. Por eso también los resultados de cuando fueron las elecciones de 2020, una región importante de Santa Cruz, del departamento de Santa Cruz en especial, votaron por Luis Fernando Camacho porque los representaba a ellos. Y es válido. Y por eso tenemos que repensar la idea de que este país realmente tiene que ser todavía ser un estado centralista. Pensemos la idea de estado federal. Repito, creo que es lo más saludable para este país. Pero entremos en la noticia, señoras y señores. Esto salía en el medio RTP. Hubo un pequeño corte ahí, pero esto se publicaba en el medio RTP a las 12 del mediodía, justamente del miércoles 28 de mayo, Andrónico será candidato presidencial por la Alianza Fuerza del Pueblo. El proyecto político del senador Andrónico Rodríguez cerró un acuerdo con Johnny Fernández. Esto de cerró todavía hay que verlo. El líder de UCS para encabezar la candidatura presidencial en representación de la Alianza Fuerza del Pueblo. El anuncio oficial se hará este viernes en un acto en el Alto. Andrónico no es un plan B, es la propuesta principal de izquierda, afirman de este proyecto A. Miren, incluso cómo ya han ido pensando las personas que están detrás de Andrónico Rodríguez. Ya le han puesto la A de los Avengers, un símbolo súper reconocido. Espero que no tenga problemas con Marvel o con Disney en todo caso. Pero bueno, ya en menos de 24 horas incluso ya tenían algo preparado. Entonces, de que me digan que no era un plan B, siempre ha estado la posibilidad. Y el tío Johnny es el que más lo disfruta justamente. El medio Unitel nos decía, existe un acuerdo formal entre Andrónico y UCS. Si hay acuerdo, será anunciado el viernes. Hasta las 3 de la tarde se tenía por lo menos la idea de que ya estaba sellado con sangre, de que efectivamente la UCS iba a llevar a Andrónico Rodríguez para ser su candidato, su ficha estrella. Y esto obviamente le va a convenir a UCS. UCS va a crecer enormemente en el occidente en caso de que esto se dé, porque la UCS está prácticamente desgastada, sobre todo en la ciudad de Santa Cruz a partir de la nefasta gestión del tío Tongo, pero puede capitalizar mucho a partir de la candidatura de Andrónico Rodríguez nuevamente en el occidente del país. Y el tío Tongo no es nuevo en este tema de elecciones y de procesos electorales. Voy a volver a mencionarles o mostrarles la fotito del tío Tongo antes de pasar a la nota de Unitel. Porque el tío Tongo ya está pensando en las elecciones subnacionales de, si es que todo marcha viento en popa, del 2026 al siguiente año. Al siguiente año supuestamente, y lo digo supuestamente porque nadie sabe qué va a pasar en este año del bicentenario. Al siguiente año vamos a tener elecciones subnacionales donde se eligen alcaldes y gobernadores de los 9 departamentos del país y de los cientos de municipios que compone justamente cada departamento. El tío Johnny sabe que en Santa Cruz y tal vez en una región importante del oriente no va a poder tener mucho apoyo. Es por eso que ya ha ido trabajando el tío Johnny en la región occidental, como les había dicho, donde el voto identitario es todavía más fuerte. Entonces, por eso también ha agarrado una figura que era, creo que Felipe Quispe, que todos pensaban que había revivido al Maicu, pero no. Es un personaje X, creo que es un dirigente gremial o algo por el estilo, un dirigente que lo ha presentado como vicepresidente en su fórmula, pero lo ha presentado solamente por tenerlo ahí. Porque lo que Johnny Fernández realmente estaba esperando es que las siglas de PAMBOL, Movimiento Tercer Sistema, había otra más que no recuerdo ahora en este momento el nombre. El Frente para la Victoria, que eran estas siglas pequeñitas, pierdan justamente sus personerías jurídicas. Y como el tío Johnny y su papá Max Fernández también ya tienen experiencia en esto, tienen la estructura política partidaria también, sabían de que
alguno de ellos iba a caer en su sigla política. Ha sido el caso de Andrónico Rodríguez, y el tío Johnny, como les digo, lo celebra, lo disfruta y ya se va a asegurar por lo menos de que su sigla no muera. Como lo puede ser el caso incluso de ADN. El caso de ADN seguramente habrá que analizarlo en algún momento, porque dudo mucho que con los candidatos que está yendo saque más del 3%. Es más, nadie habla de ADN en este momento. Y por eso creo que el simple hecho del desvinculamiento que hubo entre ADN y la propuesta que tal vez tenía Dun de unificar a estos partidos tradicionales en una sola alianza que al final no se dio, etcétera, están súper molestos con Dun, porque seguramente se aseguraban, valga la redundancia, se aseguraban no tener menos del 3% con Jaime Dun a la cabeza de ADN, pero eso no va a pasar. Y bueno, pues ADN seguramente la debe estar viendo todavía muy difícil. Pero X, pasemos a la nota concreta de Unitel, ¿no? Este miércoles, fuentes oficiales del entorno de Andrónico Rodríguez confirmaron a Unitel que existe un acercamiento formal entre el presidente del Senado, con Unidad Cívica Solidaridad, UCS, Solidaridad Social, Zurdo, ya saben, de Johnny Fernández, el principal partido de la Alianza Fuerza del Pueblo, Pueblo Social, Zurdo, que está habilitada para participar de las elecciones generales. Es decir, el tío Johnny ha jugado muy bien sus cartas, ha dejado que los demás se peleen y bueno, pues va a ir capitalizando y seguramente, y ojito acá, tengo sospechas incluso de que en caso de que Pambol no se habilite, Evo Morales también esté detrás de la sigla de Johnny Fernández, la UCS. ¿Por qué les digo esto? Porque si bien hasta la nota era de la 1 de la tarde, hasta más o menos 2, 3 de la tarde del 28 de mayo, cuando se publicaba esta noticia de que prácticamente Andrónico ya había cerrado y pactado con la UCS, a eso de las 5 o 6 de la tarde salía un nuevo titular que te decía: UCS dice que Andrónico no es el único con el que habla y pone condiciones para bajar la candidatura de Johnny. O sea, al tío Johnny le van a llover ofertas y su celular o el de sus representantes también va a estar sonando toda la noche si es necesario. Porque el tío Johnny en este momento tiene la sartén por el mango. Y así como se ha presentado la oportunidad de que Andrónico Rodríguez sea la figura, puede ser también de que sea la figura también para el evismo Evo Morales. Porque Pambol, a diferencia de UCS, es pequeñísima. UCS ya ha hecho muchísimo trabajo, sobre todo en el sector occidental, en provincias, en el sector rural sobre todo, que es el terreno justamente de candidatos como Andrónico Rodríguez o Evo Morales. Y eso también se relaciona con esta otra nota que quería mostrarles, ¿no? El medio opinión, y es lo que pasaba en el centro de la ciudad de La Paz el día de ayer, concretamente el 28 de mayo. Evismo pide al defensor del pueblo ser el enlace para promover diálogo con el Tribunal Supremo Electoral. El evismo está entendiendo de que por la fuerza tal vez no vaya a conseguir mucho en este preciso momento. Puede que más adelante pueda capitalizar algo si es que el país se sigue yendo al diablo. Porque como ustedes saben, a pesar de que Luis Arce ha hecho su anuncio, a pesar de que la cotización del tipo de cambio paralelo del dólar se ha ido manteniendo más o menos entre los 15 y 16 bolivianos, 16,32 centavos, y ya no se ha mal llamado, pero mal dicho, disparado a los 20, como pasó hace un par de semanas. La escasez de combustible, la escasez en algunos alimentos, en especial aceite, pollo, harina, azúcar, etcétera. Mientras eso siga creciendo, Evo Morales puede capitalizar muy bien ese problema, pero en este momento todavía necesita agotar todas las vías para que la narrativa del héroe, justamente que le gusta a Evo Morales y que lo ha usado en la campaña del 2002, del 2005, etcétera, y en la campaña de 2020, le va a servir precisamente, pero tiene que agotar todas las instancias necesarias todavía para que cuando quiera tomar el poder por la fuerza, como siempre le ha gustado al evismo en general,
sea respaldado, si quieren, entre comillas, por los organismos internacionales, que la mayoría son de izquierda. Así de claro, así de sencillo. Y cuando yo veía estas fotografías y veía también este tipo de videos, vamos a verlo un poquito. Esto pasaba el día de hoy en Plaza Murillo, en el centro de la ciudad. De pollera que puede ser su madre, puede ser su hermana. No defiendan a ese producto. Han gastado 150 millones para usar. Ustedes ahí tranquilos defienden a su pueblo de una su gobierno. Están sufriendo, no tienen aceite, no tenemos que comer. Defienden el pueblo es el que lucha. Más son ustedes que van a estar con su Boliviano está sufriendo, por eso estamos en la calle. ¡Que viva Bolivia! ¿Cuándo? ¿Cuándo, carajo? ¡Queremos pasar! ¡Queremos pasar! ¡Queremos pasar! ¿A qué me hace recuerdo estas imágenes? Y tal vez a algunos colegas también les va a traer recuerdos. Esta imagen en concreto, que el medio RTP ha sido una captura genial. Digan lo que digan del medio, pero me encanta esta fotografía sobre todo. Y el titular, ¿no? Evistas intentaron ingresar a la fuerza a la Plaza Murillo. Fueron gasificados por la policía. ¿A qué me hace recuerdo esta imagen? Viajemos en el tiempo un momento. La policía de Bolivia reprime una marcha que llevaba los ataúdes de otros manifestantes. Huipalas, fuerzas del orden, en este caso había militares. Y todas esas imágenes que se hicieron populares en noviembre de 2019. ¿No les hace recuerdo? Espero que les haga recuerdo también la fuerza justamente que tienen estos símbolos, sobre todo con medios internacionales, con la opinión de organismos internacionales, que siempre, y tengo un video al respecto, que seguramente algunos lo han visto, del Tribunal Supremo Electoral, pero que también hace hincapié, y se los voy a también pasar en la miniatura para que veanlo, para que lo puedan ver al finalizar este video, como organismos como la CIDH, la misma OEA y otro tipo de organismos, siempre han estado a favor de los gobiernos de izquierda en los últimos años, por no decir los últimos 20 años. Y eso Evo Morales lo sabe capitalizar muy bien. Muy bien. Entonces, Evo se va a jugar sus últimas cartas, va a querer todavía arreglar por las buenitas con el Tribunal Supremo Electoral, pero no se sorprendan, ojito, de que el tío Johnny también tenga algo preparado con el líder de los humildes. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Y bueno, estimados colegas, antes de pasar al tema justamente, quería leer algunos de sus comentarios, que siempre que voy a grabar video o voy a comentar algo, lo hago justamente con las publicaciones de YouTube, ¿no? Me gustaría hacerlo por Twitter, pero por YouTube me parece mucho más sencillo y hay una gran participación, sobre todo de los seguidores del canal, que es muy interesante esto. Entonces yo les compartí esta imagen del medio de RTP y vamos a ir leyendo un poquito los comentarios antes de pasar al último punto del video del día de hoy. El padre de Tongo le daría una sopapeada. No, yo no creo, Camex. Porque el papá del tío Johnny, don Max Fernández, era también un viejo zorro en política. Sabía moverse. Supo mantener la UCS, que ya tiene sus añitos, ojo. Y hoy más que nunca va a estar súper vigente todavía. Gracias a los acuerdos que está haciendo el tío Johnny. Yo creo que sí le va a poder felicitar sobre todo. Yesenia Bulaín, suscriptora del canal también, corazoncito, fue predecible. UCS vio la luz para salvar su personalidad jurídica completamente y llegó el androide que lo salvaría, ¿no? Justamente el Marquina humilde, color humilde, pero que debe ser más rico que el Marquina
el Marquina con plata supuestamente, y efectivamente UCS va a capitalizar esto. Y acuérdense que para las elecciones subnacionales la UCS va a tener varios candidatos en la región occidental del país: La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí, Ciudad del Alto, provincias, etcétera. Ojito. Easter 0.2.2. Creo que no pudiste representarlo con una mejor frase. El agua moja. Un saludo, colega. Claro, porque ¿por qué se presentaba Johnny Fernández a última hora con un candidato para vicepresidente totalmente X? Estaba esperando precisamente de que alguno de estos personajes, llámese Andrónico Rodríguez, llámese Evo Morales o el que fuera, decidiera acudir a su sigla en algún momento. Mucho ojito con ello. Manuel Alejandro Laredo Mesa nos escribe: cada día suben, bajan, se habilitan, se inhabilitan, se pasan de partido, regresan al partido del que se fueron, se unen, se dividen, pero este desastre no lo vi nunca en elecciones pasadas. Correctamente, es sui generis lo que está pasando en este momento. La frase taxipartidos nunca había sido mejor usada en este contexto. Por eso les digo, los partidos políticos han muerto. Y para bien o para mal, sobre todo para mal para nosotros, es de que el único partido político con la estructura real, y ni siquiera eso, el movimiento al socialismo también ha perdido completamente esa estructura, ese poder de articulación de movimientos sociales, bloques populares, etcétera. Lo ha ido perdiendo bastante en los últimos años. Ni siquiera el movimiento al socialismo se salva. Es por eso que las elecciones del 17 de agosto de este año, si es que se dan, espero que se den también, van a demostrar de que el sistema de partidos tiene que cambiar. El sistema de representación política tiene que cambiar. El sistema donde un partido político tenga control absoluto, si es que alcanza la mayoría absoluta, ojo, como ha pasado con el MAS, de que tenga al ejecutivo y el legislativo, es insano para un sistema que se quiere llamar democrático, al menos. Se los he explicado en un video también ahí. Sigamos con el comentario, ¿no? ¿Dónde está la seriedad, señores? Pero claro, recordé que estamos en Bolivia. Claro que sí, y eso acá no existe. Las sugerencias que me decía siempre Manuel: la primera insto con el tema del QR para que puedas tener donaciones. Lo había conversado igual con mi pareja y no es algo todavía que lo he por lo menos considerado también. Tal vez más adelante, pero veamos todavía eso. Y la segunda, para que no pases una noche sad, conozco el teléfono de un servidor público que también da servicios de compañía. Muchísimas gracias por la sugerencia, pero no gracias tampoco. No quiero saber nada de Héctor Arce y las novelas que cuenta, ¿no? Second Medium. Con el movimiento Tercer Sistema al menos tenía chances de llegar al 20%, pero con este partido apenas llegará al 15%. La duda ahora, ¿quién será su vicepresidente? Yo tengo tal vez un cuestionamiento, estimado Second Medium. Como les había dicho, y no me voy a cansar de repetirlo, la estructura del partido es la mitad del camino en una campaña electoral. Es demasiado lo que puede hacer los militantes activos de un partido político. Y la UCS todavía conserva parte fundamental de cómo funcionaban los partidos políticos a inicio de siglo. Y ustedes me dirán de que la digitalización, más en un momento vamos a hablar justamente de este tema digital, de que de la digitalización, redes sociales, etcétera, ya es medio camino también. Y en este país todavía no lo es, señoras y señores. En este país todavía la gente, sobre todo en el occidente, nuevamente es muy raro esa diferenciación, pero sobre todo en el occidente del país, la gente todavía quiere ver al candidato, quiere que recorra sus calles, quiere que esté rodeado de guirnaldas, hojas de coca, mistura, lo que ustedes quieran, gente con banderas, cortando el paso de las calles, de las avenidas principales, y que pase toda una caravana, que haya bulla, etcétera. Todavía influye mucho. Y el simple hecho de que exista todavía una estructura, porque yo considero que la UCS tiene todavía más estructura que el MTS, y que ha trabajado muy bien, y eso lo van a ver sobre todo en los próximos meses seguramente,
de que la UCS ha ido trabajando muy bien también el tema de campaña en provincias, que es justamente el público al que apunta Andrónico Rodríguez. Entonces, lo que me dice Second Medium de que la UCS con Andrónico Rodríguez no llegue al 20% y baje al 15%, no, yo creo que va a ir todavía un poco más lejos. Entonces yo creo que todavía puede ir más lejitos con el MTS, perdón, con la UCS como partido para Andrónico Rodríguez. Y de la figura de vicepresidente, no sé si se vaya a mantener Marianela Prado. Yo creo que todavía le apoya mucho. Le apoya mucho porque de algún u otro lugar va a sacar todavía votos del sector de la clase media, sobre todo, nuevamente repitiendo, tal vez en el occidente del país, tal vez un poquito del oriente, etcétera, pero va a querer irse por esa narrativa de que oriente y occidente son uno solo, de que clase media urbana y clase media, no sé si existe clase media rural, pero la clase media urbana, de que los sectores populares representados por Andrónico, pues bueno, pueden trabajar de la mano, en teoría, ¿no? Pero van a querer vender esa imagen, ese va a ser su charque todavía. Johnny Fernández no le interesa todavía ser presidente. Lo que le interesa es capitalizar a partir de las senaturías que puede conseguir y las diputaciones también en la Asamblea Legislativa, que eso le va a servir muchísimo al tío Johnny. El tío Johnny apunta alto, el tío Johnny es otro nivel y sabe jugar muy bien sus fichas. Yo eso se lo reconozco. GTX Taxcus de 1231, tremenda rata el Johnny Fernández. Sí, pues bueno, pero en este juego tienes que ser así. En este juego de la política tienes que ser así, sobre todo si tienes un partido de la trayectoria que lo tiene la UCS, que es de los pocos que todavía va a tener vigencia en los próximos años. Ojito con eso. Alejandro Antelo me dice, bueno, ahora podemos decir que son casi oficialmente 3 del masismo y 4 de oposición. A ver, 3 del masismo serían Eva Copa, Andrónico Rodríguez y el candidato del Movimiento al Socialismo, que sería Del Castillo, ¿no? Que es el que se está presentando. Los del masismo se disputan un 40%, ya, y los de oposición un 60%. Sí, me parece que sí. Me parece que esa figura es la que ha cambiado en los últimos meses, sobre todo, y en las últimas semanas. De que, si bien todavía podríamos decir de que el voto duro del MAS representaba arriba del 50% y que la oposición siempre se ha terminado jugando el 35-40%, parece que esa relación va a ir cambiando poco a poco, ¿no? Entonces, tal vez yo no me iría mucho a los 40 del masismo y a los 60 de la oposición, tal vez me iría a un 50-50, 45-55, pero sí es un hecho de que la oposición va a tener resultados muy interesantes en las futuras encuestas. Eso sí es un hecho. En el peor de los casos, 2 masistas sacan 17% y el de oposición un 16%, por lo que irían 2 masistas a segunda vuelta. Yo creo que depende. Va a depender por eso mucho la postulación de este caballerito. Porque si Andrónico Rodríguez se presenta a las elecciones subnacionales, y mejor si es con la sigla del tío Johnny, que es la UCS, fácilmente yo creo que puede tener un resultado de al menos un 30%. Yo apunto un 30% de Andrónico Rodríguez, así a ojo de buen cubero. Eva Copa no creo que sobrepase más del 10%. De que pierda la personería jurídica no lo creo, pero sí puede obtener un porcentaje más o menos interesante. Pero es que lo más chistoso del caso es que, tal como pasó con Johnny Fernández cuando anunció su candidatura a la presidencia, hizo muy poquita campaña porque sabía que no valía la pena. Sabía que su candidatura era más de nombre, más de rellenar los espacios, y que justamente cuando sea necesario pueda vender esos espacios que ya los ha conseguido en el Tribunal Supremo Electoral con la sigla UCS. El caso de Morena no sé cómo vaya a terminar, porque no veo a Eva Copa haciendo campaña. Al único que lo he visto entusiasta es a Jorge Richter como candidato a vicepresidente. Es más, los medios de comunicación han preferido, o bueno, han obtenido la entrevista con Jorge Richter, candidato a vicepresidente,
y no las entrevistas con Eva Copa. Eva Copa se ha mantenido todavía muy calladita porque seguramente tiene que ver también cómo va a capitalizar todo eso. Por eso incluso las listas que alguna vez se han presentado de Morena, no hay nombres relevantes. No hay muchos nombres relevantes. Es como que hubieran querido llenarlas por llenarlas. Y cuando suceda, cuando sea necesario, pues bueno, las cedan a alguna otra persona o continúen con la carrera electoral. Pero eso es otro tema, ¿no? Así que si se presenta Andrónico Rodríguez, te aseguro de que por lo menos agarra un 30% del voto. Ahora, si se presenta Evo Morales, se fragmenta todavía más el voto del bloque opositor. Perdón, del bloque popular en todo caso. Ahí, por ejemplo. Y una segunda vuelta entre masistas, no creo. No creo que se dé una segunda vuelta entre masistas. Yo creo que si se va a dar una segunda vuelta va a ser entre un candidato de la oposición y un candidato del bloque popular. Así de simple. Y ahí vamos a ver de qué estamos hechos. Si realmente el bloque popular todavía va a seguir gobernando este país por otros 5 años más, o todavía tenemos una oportunidad, aunque sea pequeñita, con un parlamento súper fragmentado, con una asamblea legislativa como florero, con representación de cada uno de los partidos. Pues bueno, va a ser un ejercicio interesante de ver al menos. Sigamos, ¿no? Pero lo más probable es que los votos masistas se dirijan a Andrónico con un 23%. Sí, yo apunto un 30%, ¿no? A Eva un 9%. Sí, yo igual estoy viendo un 9% para Eva. Y Castillo un 8%. No, yo dudo que Castillo llegue a un 8%. Lo dudo mucho. Tendría que hacer una recampaña. Y no basta en este caso solamente con los votos del sector público, de los empleados, de los funcionarios en todo caso. Así que la figura igual del Castillo ha sido muy tenue, al igual que la de Eva Copa. No he visto a de Castillo, por ejemplo, poner pancartas, regalar gorritas, aunque tienen todo el dinero del Estado y podrían desperdiciarlo sin que les duela justamente. Pero no he visto una campaña activa, por lo menos, de Eduardo del Castillo hasta ahora, como no lo he visto de Eva Copa. Sí he visto mucho movimiento en torno a la figura de Andrónico Rodríguez y de Evo Morales. Así que ojito con eso. Mientras que el primero de oposición probablemente llegue al 21%, que yo creo que Jaime y Tuto se van a disputar ese puesto. Ahora vamos a hablar de la figura de Jaime y Tuto, ¿no? Que al final del día yo creo que van a compartir voto. Pero Tuto, por ejemplo, va a compartir voto con Doria Medina y con Jaime Dun. Y Jaime Dun yo creo que va a compartir voto con Tuto Quiroga. Y no sé qué tanto, pero yo creo que sí va a influir con la candidatura a vicepresidente del Capitán Lara por Rodrigo Paz. La gente, si va a votar por el PDC, lo va a hacer por el Capitán Lara. Y ya. El segundo lugar estaría parejo con un 20% y un 9% Manfred y un 8% Samuel. Para el resto un 2%. Sí. Vamos a analizar también la figura de Samuel Doria Medina y Manfred Reyes Villa, que va a ser en la tercera sección del video, que es, a mí por lo menos me llama mucho la atención. Es muy especulativo, pero creo que es algo realista, y mi conclusión sería que habría un masista muy fuerte y 2 de oposición fuertes. Los otros se estancarán y se quedarían con menos del 10%. Sí, esto igual estoy de acuerdo con ello. Jaime tiene que superar el 20%, cosa que es posible, y tiene que dar batalla de su vida para quitarle puntos a Tuto, pero veamos qué sigue. Voy a seguir haciendo mis pronósticos hasta las elecciones. Gustoso de leer tus pronósticos y de leer también tus comentarios. Les agradezco mucho siempre los comentarios de los suscriptores del canal. Roblox, ahorita te digo qué es lo que vamos a hablar. Rey Almidón 3872 me dice, bueno, supongo que tocó rezar a Jesus Christ. Veamos qué es lo que va a pasar. Escorpión Aseo 4890 se veía venir desde que Fernández dijo que estaba dispuesto a bajar su candidatura. Obvio que la negociación será más beneficiosa para Fernández que para Rodríguez. Correcto, en este momento el tío Johnny tiene la sartén por el mango, como les había dicho. Le conviene todo en este momento. Esteban Chirinos 3238
Así estaba todo armado para una tiranía perpetua. Ya lo profeticé correctamente. Esteban también es un viajero del tiempo como yo. Así que nos vemos en un próximo viaje en el tiempo, estimado Esteban. Y ahora sí vayamos con el comentario, ¿no? Que Roblox y también otros suscriptores del canal en otros videos me decían de que comentara los resultados de sondeo del búnker, ¿no? Colega, ¿qué opinas de los resultados? No soy fanboy de Dune, espero que no lo seas. Espero que no lo seas de nadie, sobre todo. Sé fanboy de ti mismo. Es lo mejor que te puedo recomendar. Pero no veo nada de campaña de él y está tercero. En cambio, a cada 5 publicidades me sale Samuel con sus 100 días en las redes y obtuvo menos votos. Ahora vamos a comentar justamente los resultados del búnker. Vamos a concentrarnos obviamente en los últimos resultados de las terceras primarias ciudadanas digitales del búnker, pero veamos un poquito los antecedentes y cómo hemos llegado acá. El primero que se había presentado justamente a fines de marzo, donde había una lista y la mayoría prácticamente ya no está, ¿no? Resultado final de la primera votación de las primarias ciudadanas. Pues bueno, primer detalle es de que estas primarias están dirigidas específicamente, y esto no es por ser, no es por denigrar el trabajo del búnker, que seguramente hay que reconocerlo también, pero el detalle es de que las primarias del búnker están dirigidas a un público joven, a un público digitalizado y a un público de clase media. Aquí dudo mucho que encuentres, por ejemplo, votos del sector popular, sobre todo, que al final del día va a tener nomás que, ya sea Jaime Dun, Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, los que ustedes quieran, de querer agarrar alguno de esos votos, que es muy grande ese público del bloque popular, de por lo menos hacerles cambiar la percepción que tienen de que el voto identitario no es la respuesta directa, y que tengan que hacerlo por alguno de los candidatos que aparezcan de oposición. Los de oposición no tienen que quitarse votos entre ellos, tienen que quitarles votos al bloque popular. Yo sé que es difícil, yo sé que el voto identitario pesa mucho en este país, como lo hemos explicado a un inicio del video. Pero si quieres ganar por seguro y no forzar una segunda vuelta, tienes que ir a quitar votos de ese mercado, de ese público objetivo, del cual muchos no se están fijando. Acá, por ejemplo, en los primeros resultados eran total de votos válidos 307.524. Más allá del número, yo tenía cuestionamientos sobre cómo se había obtenido este número, sobre cuáles eran los procedimientos para justamente participar de esas primarias ciudadanas digitales. Me encantaría contactar con Virginio Lema, voy a ver el intento de que pueda tener una colaboración acá también en el canal, para que nos explique justamente un poquito más de cómo se han dado estas encuestas, estas primarias como llama el búnker, y cuál es el camino a seguir, porque tengo entendido de que va a haber todavía 2 más, una en el mes de junio y otra a finales de julio, donde solamente se va a considerar a los 3 primeros que queden de estas primarias ciudadanas. Solamente se va a considerar a 3, y de esos 3 va a salir seguramente un ganador. Y la función del búnker, pues bueno, la intención del búnker es de que realmente haya un candidato único de oposición, pero ahorita vamos a hablar también de ello. Pero bueno, el 31 de marzo teníamos a Amparo, así a secas, 674 votos. X Chi Hyun Chung, que partía con un número interesante al menos de 41.723 votos. Edgar Urión aparecía con 2.941 votos. No sé quién habrá votado por Edgar Urión en ese momento, tal vez era antes de la entrevista con Verónica Palenque, me parece que sí. Edman Lara, el capitán Lara, con 14.321 votos, bastante interesante. Gustavo Blackwood, ni lo ubico, 472 votos. Jaime Dun, 3.925 votos en las primarias ciudadanas, la primerita que se mandó el 31 de marzo. Jorge Quiroga Ramírez, Tutito para los cuates, 83.000 votos. José Carlos Sánchez Verazaín, que era uno de los candidatos liberales junto a, que apoyaba las ideas más del liberalismo, o como quieren llamar, de la derecha, que es
el término incorrecto, pero bueno, los medios lo catalogan así, que junto a Branko Marinkovic, que parecían tener unas propuestas interesantes, al menos hasta que Jaime Dunn se presentó, y bueno, pues capitalizó también todo ese segmento de la población que cree en las ideas de la libertad, del libertarismo y del liberalismo en general, ¿no? Pero José Carlos Sánchez, 874 votos, un poquito más que Amparo Carvajal, que Amparo Bahivianes, ¿no? Amparo Bahivian concretamente. El capitán Manfred Reyes Villa, porque aquí hay dos capitanes, el capitán Lara y el capitán Manfred Reyes Villa, uno policía y el otro ex militar, o los dos casi ex, ¿no? Uno es retirado, pero y al otro lo votaron, lamentablemente. F por el capitán Lara en la sección de comentarios, por favor. Manfred Reyes Villa, 81.994 votos. 81.994 votos. Y ahorita les voy a decir por qué lo repito. Rodrigo Paz Pereira, con el que se peleó Jaime Dunn por la sigla del PDC. ¿Quién se pelea por una sigla? Pues bueno, ahí lo tenías a Rodrigo Paz, que lo capitalizó también a Edman Lara, al capitán Lara, y yo creo que con eso el PDC va a tener todavía vida por algunos años más si quieren. Y Samuel Doria Medina con 76.321 votos. A ver, aquí en el podio teníamos inicialmente a Jorge Quiroga con 83.000, Manfred Reyes Villa con 81 y Samuel Doria Medina con 76. Voy a considerar 4 nombres en los resultados de las primarias del búnker durante las últimas 3 encuestas, ¿no? O de votación de primarias. Samuel Doria Medina, Jorge Tuto Quiroga, Jaime Dunn y Manfred Reyes Villa, que es el que más me llama la atención, ojito, junto a Jaime Dunn, obviamente. Entonces aquí tenías por lo menos una diferencia de 2.000 votos, que es casi nada, ojito, donde en esta primera encuesta, le voy a llamar encuesta y ya me vale, en la primera encuesta del búnker tenías a Jorge Quiroga Ramírez con 83.000 y Manfred Reyes Villa con 81.000, 2.000 votos para un total de votos válidos de 307.000. Es casi nada. Es casi nada, señoras y señores. Muy poquita diferencia, muy poquita diferencia. Diferencia con 5.000 votos con Samuel Doria Medina, casi a la par. Y en ese momento el cuarto candidato era Chi Hyun Chung con 41.723 votos. Veamos a dónde se habrán ido en las próximas encuestas del búnker, la segunda y la tercera. Y Jaime Dunn, que partía con un nada mal y un modesto 3.925 resultados a favor, casi 4.000 votos, ¿no? Eso, pero bueno, eran las primarias del búnker de la primera versión del 31 de marzo. Pasemos a la segunda versión. Chi Hyun Chung, y para eso me sirve justamente esto. Chi Hyun Chung crecía de 41.000, decreció a 19.723. Yo creo que eso es válido porque Chi Hyun Chung se mandó unas de Dios realmente, que hasta su madre ya no debe querer votar por él. Se mandó unas de tamaño familiar, básicamente. El tema de las madres solteras, el tema de que en ese momento, creo que en ese tiempo también se había aliado con Manfred Reyes Villa, creo que para abril ya se había aliado justamente, ¿no? Y lo había dejado solo al capitán Lara, porque todos sabíamos que Chi Hyun Chung y el capitán Lara iban a ir juntos, y bueno, ya no sucedió, y cayó estrepitosamente. Bueno, el caso de Chi Hyun Chung. El caso del capitán Lara, se mantenía, no, había crecido el capitán Lara. Parece que muchos de los votos de Chi Hyun Chung se fueron al capitán Lara en ese momento. Ojito ahí. Y también es importante ver cuál fue el total. En las primeras fueron de 307.000 votos válidos a 707.000, un crecimiento de casi más del 100%. Llama la atención también ese crecimiento abrupto. Yo sé que el proceso de socialización, de comunicación, de difusión de estas primarias digitales, pues bueno, se expandió también precisamente a ciudadanos bolivianos que residen en el exterior también, y que tal vez eso haya replicado en que el total del público que ha votado en estas elecciones, bueno, en estas primarias, ha duplicado su valor.
pero en el caso de Chi Hyun-chung ha sido desastroso porque ha restado, caso de Capitán Lara ha aumentado, y Jaime Dunn de los 3.000 crecía a los 62.000. Y cuando salieron justamente estas primarias, igual me pidieron que analizara el caso de Jaime Dunn. Y bueno, pues Jaime Dunn crecía de 4.000 a 62.000. Estamos hablando casi de un 4.000% de crecimiento. Es grande el crecimiento, ¿no? Es muy interesante. Pero volvamos a los votos de los que encabezaban justamente. Tuto Quiroga, Manfred Reyes Villa con 202.352 votos y Jorge Tuto Quiroga con 202.002 votos. Hay una diferencia, a ver de cuánto. De 350 votos, que es todavía menor. Aquí por lo menos había una diferencia de Jorge Tuto Quiroga de 2.000 votos, por lo menos. Y aquí hay una diferencia de 300 votos. ¿Por qué están tan de cerca Jorge Tuto Quiroga y Manfred Reyes Villa? Mi primera pregunta. Y no sé si ustedes también han hecho ese ejercicio también. Están muy cerca los dos, demasiado cerca. Prácticamente no se han movido respecto a los porcentajes del total que el búnker considera como votos válidos. Y que hace mucho tiempito también ha surgido las denuncias, no denuncias, sino que llamados de atención de que cierto personaje, de que estas primarias hubieran sufrido también ataques de bots, al ser digitales, al ser el proceso más difícil de cuantificar también respecto a las métricas que utiliza el búnker de fiscalización para que no haya, por ejemplo, una información que pueda ser malintencionada de acuerdo a ciertos candidatos. Ese es mi primer cuestionamiento también respecto a las primarias del búnker. Te lanza los datos como están. Por eso me encantaría tenerlo a Virginio Lema en el canal. Pero si se puede, se va a hacer. José Carlos Sánchez Vera Saín. Veíamos de que había crecido también un poco, pero no tan significante como sí creció Jaime Dunn. En este caso, Rodrigo Paz Pereira de 4.912 había crecido de la base de 1.000. Tuvo un crecimiento significativo también, pero no como el de Jaime Dunn. El de Jaime Dunn ha crecido exponencialmente de 3.000 a 62.000. Interesante, ¿no? Y el caso de Samuel Doria Medina, que acá me había olvidado mencionarlo, tenía 76.000 y acá llegaba a los 161.000, que quedaba en tercer lugar. En la primera encuesta estaban precisamente, ¿no? Se mantenían Manfred Reyes Villa, Jorge Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina, los tres primeros lugares. Y el cuarto lugar, Chi Hyun-chung. En este caso estaban Manfred Reyes Villa, primer lugar, Tuto Quiroga, el segundo lugar, Samuel Doria Medina, donde hay una diferencia, aquí sí hay una diferencia significativa de 50.000 votos. Y como lo decía el suscriptor del canal, ¿cómo es posible que un candidato como Samuel Doria Medina, con toda la plata del mundo para ponerte campañas, tanto en pasacalles, en anuncios de televisión, en redes sociales, etcétera, llegue a captar tan poco? Y como candidatos como Tuto Quiroga, que en ese momento, 28 de abril, creo que era su momento más turbio, porque era justamente la época, sí, confirmen si era la época donde había traicionado al bloque de unidad y había salido de ese bloque de unidad. Y peor aún, todavía me llama mucho más la atención los resultados de Manfred Reyes Villa. Manfred Reyes Villa se sabe y se conoce de que en algún momento se va a bajar. Pero para las primarias de las encuestas del búnker publicadas a finales de abril, todavía ocupaba el primer lugar. A mí me llama mucho la atención el caso de Manfred Reyes Villa.
Y me va a llamar todavía más la atención en la última votación primaria ciudadana del búnker. Primer lugar, Jorge Tuto Quiroga con 267,000 votos. Acá, por ejemplo, ya no hubo un crecimiento del 100%. En la primera votación eran 307,000 votos, en la segunda 707,000 y en la siguiente 841,000. Ya no ha crecido tanto, ha sido un crecimiento todavía más sostenible en el tiempo, ¿no? Pero ha habido crecimiento. Y aquí solamente ya se han contado 1, 2, 3, 4, 5, 6 candidatos, ¿no? Paulo Rodríguez no lo ubico. Y aquí, por ejemplo, ya no contaban a Chi Hyun Chung acá. Hay que ver dónde se habrán ido los votos de Chi Hyun Chung también. Y aquí es donde también tengo mis cuestionamientos y por eso he querido darme la molestia de cerrar con esto, con el tema de las primarias del búnker. Jorge Tuto Quiroga 267,000, veamos cuánto realmente ha crecido. Ha crecido 60,000 votos. Interesante. Manfred Reyes Villa 266,000, ha crecido casi igual 60,000 votos. Y aquí todavía me sorprende más porque hay una diferencia, veamos. Voy a ayudarme de la calculadora, colegas. Y bueno, volviendo al tema, hay una diferencia de 27 votos entre Jorge Tuto Quiroga y Manfred Reyes Villa. ¿27 votos? ¿Es en serio? ¿No les llama la atención al menos a ustedes? ¿O solamente se han concentrado en los resultados de Jaime Dun? Y han visto de que obviamente Jaime Dun ha crecido de un 62,000 a un 142,000. Esta vez igual un 100% de crecimiento. Y se considera ya el tercer lugar. Ha desplazado a Doria Medina por 2,000 votos, que no es tan grande la diferencia, pero sí le sirve por lo menos para alejar a Samuel Doria Medina. Y les repito, ¿por qué un candidato como Jorge Tuto Quiroga, que prácticamente no ha hecho nada desde que se salió del bloque de unidad, ha hecho muy poco en tema de campaña, en tema de gestión de medios, etcétera, de que todavía se mantenga en el primer lugar? Y de que personas como Jaime Dun, que sí ha tenido un reconocimiento, ha tenido participación en foros, en medios de comunicación, y ha sido también portada de medios de comunicación, tal vez por las razones que no quisiéramos, como los problemitas que hubo con el ADN, supuestamente el MNR, el problemón que hubo con el PDC y la alianza con Uriona, porque esto ya es del 26 de mayo, entonces la gente que votó justamente para estas sí ya tenía conocimiento de que iba a ir por el NGP de Edgar Uriona. Y más relevante todavía aún, veamos el caso de Rodrigo Paz, 23,000. Pasamos de un 4,000, Rodrigo Paz Pereira, de un 4,000 a un 23,000. Aquí les explico de que todo se ha ido porque el capitán Lara le ha sumado muchísimo a Rodrigo Paz. Pero volvamos a los tres primeros. ¿No les llama la atención que Manfred Reyes Villa esté en segundo lugar, siendo el candidato que es? Siendo el candidato que en Cochabamba no lo quieren ni ver, siendo el candidato que te está ofreciendo diésel a 5 bolivianos, sin subvención supuestamente. A mí me llama la atención, más que el resultado de Jaime Dun, que yo creo que sí es orgánico, porque por lo menos ha ido creciendo relativamente estable en las últimas encuestas de votación del búnker. Pero Manfred Reyes Villa en segundo lugar, en estas alturas del partido, no lo sé. No lo sé. Y no es por defender a Samuel Doria Medina, pero me parece que Samuel Doria Medina es el más afectado en este tipo de casos, porque pasó del tercer lugar a un cuarto lugar. Y yo no creo que Samuel Doria Medina esté por debajo de Manfred Reyes Villa. Háganme el favor. Y se los repito nuevamente, Samuel Doria Medina está tirando la plata por la ventana. No creo que sea más de lo que los esfuerzos que esté haciendo Manfred Reyes Villa con sus funcionarios en Cochabamba. Lo dudo mucho. Ese es mi cuestionamiento respecto a las encuestas del búnker. Ahora, si la mayoría de seguidores de Jaime Dun, pues bueno, ve con buenos ojos esto,
Está bien, es un crecimiento, sí, pero compartir ese esquema de crecimiento con un candidato como Manfred Reyes Villa, que está ocupando el segundo lugar en unas primarias digitales del búnker de mayo del 2025. No sé, si pasa justamente la siguiente que se va a hacer en el mes de junio, según lo que he escuchado, y Manfred Reyes Villa esta vez ocupa el primer lugar o se mantiene en el segundo lugar, yo ya pensaría mal. Leamos el post y con eso vamos a cerrar el video. Tras la realización de las terceras primarias ciudadanas digitales organizadas por el búnker, ya se conocen los resultados de este ejercicio democrático digital. El exmandatario Jorge Tutu Quiroga se posicionó en primer lugar, seguido por el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, quien obtuvo el segundo puesto. En tercer lugar quedó el economista y analista político Jaime Dunn, ¿no? ¿Qué pasa si a la siguiente sale, de casualidad estoy diciendo, Manfred Reyes Villa en primer lugar, no sé, Jaime Dunn en segundo y Jorge Tutu en tercero? ¿La gente va a querer votar por Manfred Reyes Villa? Yo no lo creo así. Ese es mi primer cuestionamiento. ¿Por qué Manfred Reyes Villa está participando activamente, o bueno, está apareciendo activamente en los resultados de estas encuestas, de estas primarias digitales? No quiero pensar mal nuevamente. Me encantaría tener la participación de los personeros del búnker, justamente para que podamos aclarar un poquito más este tema. Pero a mí me sorprende la figura de Manfred Reyes Villa. ¿Qué quieren que les diga? Bueno, estimados colegas, eso ha sido todo del día de hoy. Les agradezco mucho a quienes se han quedado hasta el final del video. Esperemos noticias justamente el viernes. El viernes también va a ser día clave, parece ser, respecto a la candidatura de Andrónico Rodríguez, que, como les repito, si esta persona se presenta y forma parte de las listas oficiales de UCS, se va a llevar por lo menos 30% de cajón. Y con la estructura de la UCS, que ya la ha hecho en el sector del occidente, pues bueno, ya hay trabajo realizado. Todo va a depender del viernes, estimados colegas. Bueno, les agradezco mucho por haber visto el video y haberme acompañado. Un saludo y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.